Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Antes de comenzar con la conferencia, permítame por favor hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como ya mencioné, nosotros somos el Instituto de Finanzas y Regulación, líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Además, tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. De igual forma, tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas y tenemos más de 50 asesorías económicas financieras. Por otro lado, tenemos más de 20 valorizaciones de activos y empresas y finalmente contamos con más de 50 empresas, tanto del sector público como privado, que realizan capacitaciones mediante nuestros servicios. Como ya mencioné, uno de nuestros servicios es el de consultoría empresarial, mediante el cual brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas, y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Por otro lado, otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas como agua y saneamiento, gestión pública y APPs, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburo y gas, seguridad y salud en el trabajo, legal, electricidad, minería, seguros y ambiental. Bueno, los invitamos antes que nada que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn. Y de igual forma que puedan visitar nuestra página web, donde van a poder encontrar mayor información sobre los cursos, las conferencias y todos los programas que ofrece el FRIESAN. Posteriormente les estaré dejando el link en el chat de la sala. Y desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia especializada de regulación ambiental de proyectos en recursos energéticos renovables. Voy a presentar, listo. Que estará a cargo de las docentes Sandra Locke y Adriana Bendezú. Por un lado, la docente Sandra Locke es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialidad en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por la misma universidad. Posee diversos diplomas y certificados en regulación de recursos naturales y seguridad y salud ocupacional. Actualmente es LLM Candidate in Energy and Environmental Law en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Posee experiencia profesional en asesoría legal, en derecho ambiental, en una amplia variedad de sectores, así como en derecho administrativo sancionador y regulación en recursos naturales, con énfasis en energía y minería. Y actualmente es asociada del área de proyectos de recursos naturales e infraestructura de Miranda y Amado, y además es miembro del Comité de Electricidad del Perú Young Energy Professionals. Y por otro lado, la docente Adriana Bendezú es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 9 años de experiencia profesional asesorando empresas del sector público y privado en Derecho Ambiental y Regulación de los Recursos Naturales. Es magíster en Derecho de la Energía y Recursos Naturales por la Universidad de Queen Mary en Londres, y actualmente es asesora legal comercial en CNPC Perú. Es importante mencionar que la conferencia tendrá lugar a respuesta de pregunta al finalizar la exposición, por lo que los invitamos a que por favor se sientan libres de contarnos sus preguntas a través del chat. Bueno, sin nada más que agregar, le doy pase a las docentes para que puedan comenzar con la conferencia. Gracias, Valeria. Sandra, por favor, si podrías compartir la pantalla.
para empezar. Buenas noches con todos y gracias por acompañarnos el día de hoy y tomarse un poco de su tiempo para poder conversar de estos temas diversos. Eh, Vamos a empezar esta presentación hablando de, bueno, este curso está denominado como Regulación Ambiental de Proyectos con Recursos Energéticos Renovables, y nuestra idea es hablar de los retos que va a enfrentar el Perú y, bueno, y a nivel mundial con la finalidad de alcanzar una matriz energética sostenible, ¿no? Y en base a eso hemos definido el siguiente outline, ¿no?, que vamos a tratar durante el desarrollo de este curso. Siguiente. Vamos a hablar un poco antecedente con la finalidad de tener conceptos claves, y luego hablar un poco del marco internacional y la regulación que ha dado pie a hablar de este concepto de energía limpia o los recursos energéticos, recursos renovables. Luego vamos a hablar de los compromisos de Perú en el marco del cambio climático, las modificaciones que se han dado efectivamente en Perú para fomentar los recursos energéticos renovables. Vamos a hablar de un caso específico que es de Chile, que es el caso de éxito, por así decirlo, en Sudamérica, y cómo ellos han logrado hoy el cambio en su matriz energética. Luego de esta comparación, vamos a hablar de los retos pendientes a nivel ambiental, cuál es el camino a seguir o qué es lo que se debería venir con la finalidad de alcanzar esta matriz energética y la sostenibilidad. Y lo último es hablar de qué se espera futuro luego de que se ha tenido hace poco la COP26, ¿no?, en Glasgow. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de conceptos claves, quiero empezar por brindarle estos tres conceptos claves que son, primero, el tema del cambio climático, los gases de efecto invernadero y la reducción de emisiones de CO2, ¿no?, como tres puntos claves. ¿Y por qué? Porque creo que estos tres conceptos son los que definen esta tendencia que hoy hay y la que ha acelerado el tema de buscar generar energía limpia, ¿no? Para eso es importante hablar del primer concepto, que es el cambio climático, que se entiende por estos cambios que han ocurrido en las temperaturas en el mundo y en los patrones del clima. Y pueden ser naturales o también por causas antropogénicas, o sea, causadas por el hombre, y en los últimos años es lo que ha sido considerado en las causas por el hombre la principal causa del cambio climático, ¿no? Y aquí en el tema del cambio climático, asociado con el tema de las temperaturas en el mundo y las altas temperaturas que últimamente estamos enfrentando y el calentamiento global específicamente, entra el tema y el concepto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Los gases de efecto invernadero, que principalmente están definidos como el CO2, el metano, el ozono, el vapor de agua, entre otros, son los que normalmente están en la naturaleza y buscan, tienen la finalidad de controlar y mantener la temperatura del planeta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hoy se han vuelto un concepto, por así decirlo, negativo? Y es que cuando aumenta la concentración de estos gases en el ambiente, es que se genera este calentamiento global y por ende las altas temperaturas que hoy terminan originando el cambio climático, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a definir, ok, cómo controlar los gases de efecto invernadero, cuáles son los más nocivos, se llega con datos científicos a que los dos gases más nocivos en el mundo son el dióxido de carbono, el CO2, y el segundo, el de mayor generación, es el metano, ¿no? Y es donde viene esta preocupación de cómo controlar, cómo reducir las emisiones de CO2, que es la mayor preocupación y en base a la cual se han venido liderando todas las conversaciones desde que surge esta preocupación por el cambio climático. Y aquí viene el tema de los instrumentos que han venido liderando poco a poco a nivel internacional el concepto de cambio climático, ¿no? Y aunque no lo crean, el primer concepto nace en el año 92, cuando se suscribe el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entra en vigor ya en marzo del 94, y son 197 países que han ratificado como parte de esta convención. Perú, aunque no lo crean, es parte desde el año 93. Este convenio marco es una pieza histórica porque es el primer instrumento internacional que da pie a discutir el cambio climático, a pesar que hasta ese momento no habían pruebas científicas de qué era el cambio climático, cómo se originaba, y no había una correlación entre lo que estaba pasando en el mundo, las causas antropogénicas y lo que se enfrentaba, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que establece este convenio? Buscaba justamente controlar las emisiones o las concentraciones de los gases de efecto invernadero, de manera de que se evite algún peligro, algún daño o impacto negativo hacia el ambiente, específicamente al clima, ¿no? La idea era alcanzar
un ecosistema sostenible y buscar que más bien sea el cambio climático, no el que nosotros nos adaptemos al cambio climático, no, sino que el cambio climático sea controlado y se adapte a los ecosistemas, ¿no? A raíz de este convenio, luego en el año 97 se aprueba el protocolo de Kioto como resultado de la Convención de Río, y entra en vigor recién en el 2005, y actualmente son 192 países los que son partes. Perú ha ratificado este protocolo de Kioto en el año 2002. ¿Qué busca el protocolo de Kioto? Poner en funcionamiento el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y lo que busca es complementar a los países industrializados a limitar y reducir nuevamente el tema de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y busca que cada país asuma metas individuales. Aquí todavía no estábamos poniendo ningún tipo de límite o contribución, simplemente de manera general un compromiso de las partes de reducir y limitar sus emisiones, ¿no? Y buscaba con eso fomentar políticas y medidas para que los países puedan mitigar y controlar sus emisiones. De esta manera lo que buscaba este convenio era que el mercado sea flexible, y aquí, por ejemplo, en el protocolo de Kioto es donde se introduce por primera vez mecanismos como un comercio internacional de emisiones, el tema de los mecanismos de desarrollo limpio, y busca la aplicación conjunta de ambos, ¿no? Del tema de del comercio de las emisiones y los MDL, ¿no? Y es importante mencionar que el protocolo de Kioto del año 97 es el primer instrumento que hace por primera vez referencia a la energía renovable, ¿no? El artículo 2, siguiente, Sandrita, por favor. El artículo 2, como pueden ver aquí, es el primero que hace referencia específica, y lo que busca es, con el fin de promover el desarrollo sostenible, las partes buscan o deben buscar aplicar y seguir elaborando políticas destinadas a investigar, promover, desarrollar el aumento de formas nuevas y renovables de energía. Esta es la primera referencia a energías renovables específica que se comienza a hacer, y sobre la cual comienza esta tendencia a la energía limpia, ¿no? Siguiente, por favor. Y luego, en el año 2015, a pesar de los esfuerzos en el 2012 en Doha de hacer algún tipo de enmienda al protocolo de Kioto, debido a que no había un tema de enforcement, los países no venían cumpliendo, no venían aplicando políticas, en el 2015, en diciembre del 2015, como resultado de la COP21 que se lleva a cabo en París, se suscribe el convenio, bueno, se suscribe el Acuerdo de París, ¿no? Que lo que busca son principalmente 4 compromisos. El primero, y es el objetivo a largo plazo, era el de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. El segundo buscaba un tema de neutralidad climática, y con ello buscaba limitar el aumento de la temperatura a nivel mundial. El tercero buscaba fomentar el desarrollo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, y creo que es el más clave porque es el primero que lo introduce y luego comienza a desarrollarse, es que establece el concepto de contribuciones determinadas a nivel nacional, que por sus siglas en inglés es NDC, que son National Determined Contributions, con la finalidad de que sea cada país el que establezca compromisos con la finalidad de mitigar de manera interna sus emisiones, ¿no? Y lo que buscaba finalmente el Acuerdo de París era que cada país fijara compromisos post-2020, y luego estos compromisos se actualicen en el 2025, en el 2030 y así sucesivamente, ¿no? Entonces la finalidad era que estos compromisos buscaran pues mantener y limitar el aumento de la temperatura en el mundo. Y todo esto nuevamente con relación a lo que hablábamos al inicio, el tema de evitar el incremento en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un estimado que hizo las Naciones Unidas justo en el marco del convenio que les comentaba. Cuando se juntan en septiembre del 2011, sacan esta data. La idea era de que progresivamente haya una reducción de las emisiones en comparación con el año 90 al 2025. Esta era la expectativa que se tenía, ¿no? Respecto a las contribuciones nacionales determinadas, lo que les decía, las NDC, y las INDC, que son las internacionales. Las INDC son las de color gris, si las pueden distinguir, y las nacionales, que es los compromisos individuales que cada país parte del convenio asumía, son las de color celeste, y como ven, la idea era reducirlas de manera significativa, tomando en cuenta que al final, al 2025, cada parte podría asumir incluso una reducción de compromisos de llegar a un objetivo de reducir hasta en 30% sus emisiones, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí viene lo que les comentaba, ¿no? ¿De dónde nace este tema luego de toda esta discusión del cambio climático? Viene el tema de comenzar a hablar de energías limpias.
Y para hablar de energías limpias o cómo introducirlas en el mercado energético a nivel mundial, teníamos que hablar de un tema de transición energética, ¿no? Transición energética, ¿por qué? Porque hoy el 80% del mundo se basa en combustibles fósiles, carbón, hidrocarburos y gas. Entonces, al momento de empezar esta transición energética, se encuentran con fuentes de energía limpia, como las energías renovables, que normalmente son fuentes que derivan de procesos naturales que están constantemente siendo renovadas o generadas en el mismo ambiente. Por ello, son fuentes normalmente ilimitadas e inagotables, y en sus diversas formas pueden ser generadas por el sol, por el viento, por el río, incluso por la marea, ¿no? Y son, por ende, se clasifican como fuentes convencionales y las no convencionales. En el Perú, específicamente el decreto legislativo 1002 define a los recursos energéticos renovables como aquellos que son generados por biomasa, los eólicos, los solares, los geotérmicos, plasma aeromotriz, y específicamente para el tema de energía hidráulica, habla de aquellas que tengan una capacidad instalada que no sobrepase los 20 megavatios. Siguiente, por favor. Y con este gráfico buscamos un poco introducirlos a por qué esta preocupación de hacer la transición energética, por qué específicamente agarrar, por así decirlo, como víctima al sector energético y a los combustibles fósiles, y es que esta gráfica nos demuestra lo que efectivamente les comentaba, y es que el mayor generador de emisiones de gases, generador de gases de efecto invernadero en el mundo, y también específicamente luego para Perú, era el sector energético, ¿no? Luego vienen en menor cantidad otros sectores, pero a nivel mundial el mayor contribuidor con 73.2 al 2016, que es una data del 2016, es el sector energía. Para el Perú específicamente, el mayor si bien es cierto, el sector energético tiene un porcentaje de 28%, el otro sector que es el segundo puesto, por así decirlo, a nivel de emisores de gases de efecto invernadero, el primer puesto con un 60% aproximadamente, lo tiene el sector agricultura, y todo el tema que tiene que ver con usos de tierra, porque este sector es es el mayor emisor de gases de efecto invernadero conocidos como el metano, ¿no? A diferencia de a nivel mundial, que la prioridad es la reducción de las emisiones de CO2, hoy el Perú, a pesar que sus esfuerzos han ido dirigidos a reducir el CO2, también hay un esfuerzo que debería ir dirigido, y eso lo tocaremos hacia el final, al tema de reducir las emisiones de metano producidas por el sector agrícola, ¿no? Sandrita, siguiente. Gracias. Bueno, ahora pasando a los compromisos ya de Perú nacionales en materia de cambio climático y energías renovables. Como mencionaba Adriana, el núcleo duro del Acuerdo de París son estas contribuciones determinadas a nivel nacional, y también son la forma en que este acuerdo ha considerado que se pueden lograr sus objetivos a largo plazo. En el caso de nuestro país, dado que hemos suscrito el Acuerdo de París, se presentaron, de acuerdo a este tratado, en septiembre de 2015, las primeras contribuciones determinadas a nivel nacional. Respecto a medidas de mitigación que se plantearon en estas contribuciones determinadas a nivel nacional, se consideraron 61 medidas que tenían como objetivo reducir en un 30% en comparación con las emisiones de gases de efecto invernadero producidas para el año 2030 en un escenario de business as usual. Es decir, en vez de producir una determinada cantidad de gases de efecto invernadero y emisiones, se había considerado poder lograr esta reducción de 30% para así contribuir a mitigar el cambio climático. Por otro lado, también Perú propuso medidas de adaptación, definiendo alcances, objetivos y metas para determinados sectores o sistemas priorizados. En este caso fueron 91 medidas las que se propusieron y se consideraron 5 áreas temáticas: agua, agricultura, pesca y agricultura, bosques y salud. Como pueden ver en pantalla, aquí hay un gráfico de más o menos cuántas medidas de mitigación se propusieron por sector de emisiones, así como también medidas de adaptación por área temática. Y si observamos el primer gráfico sobre medidas de mitigación, el sector energía fue considerado de dos formas distintas, ¿no? La combustión estacionaria, que puede ser aquella producción generada por plantas, por ejemplo, eléctricas, que tuvieron un porcentaje de 23% aproximadamente, y a su vez la energía, pero combustión móvil, por ejemplo, vehículos que generan en este caso también emisiones,
tuvo una participación de 14% dentro de este total de 61 medidas de mitigación que habían sido propuestas. En caso de medidas de adaptación, si bien el área temática energía no se consideró como priorizada, dentro del área temática agua, que vamos a ver más adelante, se consideraron también algunas medidas que estaban destinadas a reducir y mitigar y adaptar también las actuales tecnologías a la matriz energética más limpia y de ese modo contribuir también a la reducción del cambio climático. Ya posteriormente, luego que se propusieron estas medidas de mitigación y adaptación en las primeras NDC, Perú también cumplió con actualizar estas medidas que había propuesto, ¿no? De hecho, en diciembre del año pasado, como resultado de esa actualización, Perú presentó compromisos incluso más claros y ambiciosos como parte de la respuesta global al cambio climático. Respecto a las medidas de mitigación, en pantalla pueden ver una tabla, ¿no?, donde se compara un poco cuáles son las medidas de mitigación que se presentaron en el 2015 versus las que se actualizaron al 2020. Y en general podemos ver que el porcentaje de reducción pasó a ser de solamente un 30% a un 40%. Si bien ha habido críticas de que aún este porcentaje no es suficiente para llegar a la carbono neutralidad que es tan solicitada en el marco de estos acuerdos climáticos, de todos modos sí presentó un avance respecto a lo que inicialmente se había considerado. Las mejoras en términos generales de mitigación se presentaron a través de un menor nivel de emisiones en el año objetivo, que es el 2030, mayor solidez metodológica, transparencia para la medición, y bueno, como mencionaba, el aumento en la meta total, ¿no?, en un escenario regular. Respecto a las medidas de adaptación, también existieron mejoras. Inicialmente eran 5 las áreas temáticas priorizadas, como les comentaba, pero ya con la actualización también se consideraron 2 nuevas áreas temáticas prioritarias, que son turismo y transporte. Adicionalmente, se formuló una medida adicional para el área temática agua, pasando de ser 61 a 62, y se establecieron también otros aspectos como un marco conceptual para la gestión del riesgo asociado al cambio climático. También se modificó la identificación de riesgos a los que estaban expuestos los sujetos o grupos vulnerables al cambio climático, entre otras medidas que finalmente establecieron que estas medidas de adaptación sean más sólidas y más adecuadas a nuestro país. Pasando específicamente al sector energético, en las medidas de mitigación, como les comentaba, desde las 62, que se consideraron finalmente la actualización, tenemos 24 medidas, o sea, el 38% de estas, correspondiente a combustión estacionaria. Liderando la tabla que pueden ver, que es de elaboración del Ministerio del Ambiente, podemos ver que la combinación de energías renovables y el suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a la red, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, son 2 de las medidas principales que están consideradas para lograr una mitigación de los efectos del cambio climático. Entonces, ya también en estos NDC se consideraron las energías renovables o los proyectos RER como parte de las medidas que tienen que ser adoptadas por nuestro país si queremos lograr los objetivos de los NDC y del Acuerdo de París. Respecto a combustión móvil, también se consideraron 14 medidas, 23% del total, y en este caso estaban a cargo tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En este caso se consideraron medidas vinculadas con la implementación de vehículos eléctricos, combustibles más limpios, entre otras, para poder también lograr una disminución en los gases de efecto invernadero. Respecto ya a las medidas de adaptación, que son las 92, que comentábamos inicialmente, si bien, como les decía, el área temática energía no se consideró, dentro del área temática agua sí existen medidas que están vinculadas con el sector energético, ¿no? Como es el caso de las que pueden ver en pantalla, y la primera y la más relacionada con el tema que estamos tocando hoy es la diversificación de la matriz energética para reducir la presión sobre el recurso agua. Esta es una medida de adaptación que se consideró en el Plan Nacional de Adaptación peruano, entre otras medidas que también tienen como objetivo un uso eficiente de la energía en cuencas vulnerables al cambio climático y dar una adecuada implementación de infraestructura para proteger, en este caso también cuencas vulnerables para la generación de energía, entre otras más relacionadas a energía hidráulica, ¿no? Y esto es importante por el gráfico que van a ver en pantalla en unos minutos, creo que ya lo pueden ver,
Y lo que sucede es que nuestra matriz energética, al año 2019, 2 años antes, denota una clara dependencia del Perú en las energías hidroeléctricas, ¿no? Prácticamente más del 50% de nuestra matriz energética está conformada por energía hidroeléctrica, se podría decir energía limpia, pero en realidad el porcentaje que tienen las RER o los recursos energéticos renovables no convencionales, como es el caso del solar, eólico, las mini hidro o la biomasa, todavía es bastante poco, ¿no? Solamente un 8.5% de la matriz energética en 2019 correspondía a estos RER no convencionales, mientras que tenemos totalmente opuesto estas hidroeléctricas grandes de más de 20 megawatts liderando la matriz. Entonces, es por ello que vemos tantas medidas de adaptación que están vinculadas a más bien dejar de lado la dependencia en la energía hidroeléctrica a gran escala y optar más bien por recursos energéticos renovables no convencionales, ¿no? Como son los eólicos o la fotovoltaica o la biomasa, que todavía no tienen una gran participación, pero que se espera que a futuro lo tengan, ¿no? De hecho, el Perú, en el marco del Acuerdo de París y los CNS, ya se ha comprometido a que las energías renovables no convencionales se incorporen a su matriz hasta en un 15%. Entonces, es un porcentaje mucho mayor que el que teníamos en el 2019, pero con los proyectos que se han ido desplegando en estos años, probablemente para el año 2030, que es la fecha límite, sí podremos llegar a ese 15% que se espera que conforme la matriz. También pueden ver en pantalla un gráfico de elaboración del COES, que demuestra claramente que el porcentaje de participación de las energías no renovables no convencionales como eólica, solar, hidroeléctrica ha ido en aumento entre el año 2018-2019, ¿no? Donde se ha visto un mayor aumento, de todos modos siempre es la energía hidroeléctrica, que ha crecido hasta en un 42 o 43%, y en menor escala la eólica, ¿no? Que también se ve que ha aumentado en un 10%. La solar prácticamente se ha mantenido, ¿no? Solamente en un 2%, pero en total, si consideramos las redes en general, cómo han variado entre 2018 y 2019, sí se ha visto un crecimiento del 22%, ¿no? Entonces, claramente estas energías renovables están participando cada vez más en nuestra matriz, y eso es una tendencia que se espera que continúe en los siguientes años para poder lograr los objetivos en materia climática a los que se ha comprometido el Perú. Y ahora sí, pasando a modificaciones específicas en el marco regulatorio ambiental sobre recursos energéticos renovables. En primer lugar, quería hacerles una presentación breve de una línea de tiempo de cómo es que finalmente estos RERs se incluyeron en la legislación peruana nacional, ¿no? Porque Adriana ha comentado que los RERs se mencionaron en el protocolo de Kioto por primera vez en el año 97, y nosotros en Perú tenemos una ley de concesiones eléctricas del año 92 y un reglamento del año 93, ¿no? Claramente en estas normas, que son el marco normativo principal del sector eléctrico, no teníamos referencia a recursos energéticos renovables, ni siquiera estaban considerados como tal en la legislación de esa época, ¿no? Por el mismo hecho de que no existían tampoco muchos tratados en materia climática, las energías renovables no eran consideradas como el pilar de una transición a las energías más limpias, entonces por eso es que vemos que en estas normas inicialmente ni siquiera se habían considerado, ¿no? En el Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades Eléctricas, que es del año 94, tampoco encontramos ninguna referencia a energías renovables, ni convencionales ni no convencionales, ¿no? Eso también por la antigüedad de esta norma, que en realidad estuvo vigente muchísimos años, incluso hasta el 2019, no se encontraba tampoco referencia a proyectos con recursos energéticos renovables, ni tampoco medidas específicas para ellos, ¿no? Es recién en el año 2006, mediante una ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, que es la ley 28832, que por primera vez se mencionó y se dio relevancia a los proyectos con recursos energéticos renovables, ¿no? En esta norma se señaló que debía promoverse la implementación y evaluación de este tipo de proyectos, y se debía promover específicamente las fuentes no convencionales de energía, ¿no? Como son las que mencionábamos, eólica, biomasa o fotovoltaica, ¿no? Y de esta manera se señaló que debían auspiciarse todos los proyectos que sean producidos con energía renovable. De alguna manera esta norma ya dio los primeros alcances sobre la necesidad de promover este tipo de proyectos en Perú,
Y es en el año 2008 que recién se modificó la ley de concesiones eléctricas para incorporar los requisitos regulatorios que eran necesarios para poder desarrollar proyectos con recursos energéticos renovables. Mediante esta ley de promoción de la inversión para generación de electricidad con recursos energéticos renovables, que es el decreto legislativo 1002, se modificó finalmente esta norma marco y se llegó a considerar que para proyectos con capacidad, potencia instalada mayor a 20 megawatts, se necesitaban ciertos requisitos distintos a aquellos que correspondían, por ejemplo, a energías renovables de mayor escala, como podía ser más de 500 megawatts, ¿no? En este caso se diferenciaban con concesión definitiva, y en el otro caso, para aquellos que eran menores a 20 megawatts, incluso se dio la posibilidad de que se apliquen los mismos requisitos que para una autorización de generación eléctrica. Ya en el año 2011 en el 2008 también se reglamentó esta ley, pero ya en el año 2011 se aprobó un nuevo reglamento más completo de la Ley de Generación de Electricidad con Energías Renovables, y se estableció también de manera más clara cómo es que iba a ser su ingreso al mercado, ¿no? Estas dos normas son las que regulan, por ejemplo, las subastas RER, ¿no? Para que se desarrollen respecto a cada una de las tecnologías, y que deberían desarrollarse cada 2 años para poder incorporar estos proyectos al mercado, ¿no? Y también se señala en esta norma que cada 5 años se evalúa el porcentaje en el que deben participar los proyectos RER en la matriz energética, siendo en el primer quinquenio, desde los primeros 15 años de aprobación, hasta un 5%, ¿no? Entonces, al menos ese objetivo se ha cumplido porque, como les comentaba, actualmente estamos en un 8% de participación de las energías renovables en la matriz. Y la última norma, que es parte de esta línea de tiempo, es el nuevo reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas. Este reglamento fue muy esperado, muy discutido, estuvo en proyecto muchísimo tiempo, y es por eso que continuamos con la norma del 94 durante varios años, hasta que finalmente en 2019 se pudo aprobar el nuevo reglamento. Y ese nuevo reglamento, más bien ya contando con más información sobre los recursos energéticos renovables, teniendo ya experiencia el Perú en la implementación de este tipo de proyectos, ya considera incluso medidas específicas para poder desarrollar este tipo de proyectos en recursos energéticos renovables, y también los clasifica de determinada manera dentro del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, respecto al marco regulatorio vigente, como les comentaba, tenemos la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento, y esta Ley de Promoción de Inversión para la Generación de Electricidad con su reglamento, que también establece los aspectos más regulatorios de la implementación de proyectos con recursos energéticos renovables. Posteriormente también se aprobó un reglamento para promover generación de electricidad con energías renovables, pero en áreas no conectadas a la red, los llamados Rare of Grid, que son proyectos que están en zonas alejadas normalmente y no pueden tener un acceso a la red mediante los aspectos normativos normales que establecen las normas eléctricas. Y bueno, las otras normas importantes son el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas del año 2019, y las guías metodológicas para el inventario de existencias y residuos para la identificación de bifénilos policlorados o PCB, y la elaboración del plan ambiental sobre también bifénilos policlorados. Esta norma es mucho más reciente, de hecho es de agosto de 2021, y tenía como finalidad regular esta sustancia que se considera tóxica y química, y se encuentra en muchos componentes de las centrales eléctricas, ¿no? Como podría ser los transformadores, los cables, entre otros. No está específicamente vinculada a energías renovables, en realidad son aplicables a todas las actividades de electricidad, como son generación, transmisión, distribución, pero de hecho, al ser las energías renovables energías nuevas, que no están, al menos en nuestro país, tan reguladas, resulta muy probable que la infraestructura que se utiliza para desplegar este tipo de proyectos, por ejemplo paneles solares, aerogeneradores, puede existir también rastros de estas sustancias que finalmente tienen que ser controladas mediante la gestión ambiental. Ahora pasando a la modificación de obligaciones en materia ambiental para este tipo de proyectos RER. La principal, y yo creo que una de las más relevantes sobre estos proyectos, es la necesidad de contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado o una certificación ambiental. Como les señalaba al inicio con esta línea de tiempo,
inicialmente la normativa vigente, es decir, la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, no hacían referencia alguna a proyectos RER. Entonces, al momento de determinar los títulos habilitantes que se requerían para poder desarrollar este tipo de proyectos, tampoco se contaba con mucha información sobre cuáles eran los otros requisitos que eran necesarios, ¿no? Es recién, mediante este decreto legislativo 1002 en el año 2008, que se incorporó en la Ley de Concesiones Eléctricas la referencia específica a proyectos con recursos energéticos renovables. Y en el caso de aquellos proyectos que tienen una potencia instalada igual o menor a 20 megawatts, se consideró que se aplicaban los mismos requisitos que para una autorización. Entonces, dentro de los requisitos para una autorización, podemos encontrar la referencia a que para poder tú obtenerla, previamente tienes que presentar una declaración jurada de cumplimiento de las normas técnicas y de conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Es decir, no te solicita la aprobación de un instrumento de gestión ambiental de ningún tipo, sino únicamente esta declaración, que era básicamente un documento donde el titular del proyecto se comprometía a cumplir con determinadas normas de protección ambiental, pero no exigía ningún tipo de aprobación por una entidad ambiental competente, ni que siguiera un proceso de clasificación ante esta autoridad, sino que bastaba con presentar este documento donde tú declarabas que cumplías con la normativa para que se te otorgue esta concesión de energía, de recursos energéticos renovables, y puedas desarrollar la actividad. Entonces, esta norma estuvo vigente durante bastante tiempo y por lo tanto existen proyectos hasta la fecha que cuentan solo con esta declaración jurada de cumplimiento normativo ambiental y no tienen un instrumento de gestión ambiental aprobado. Sin embargo, posteriormente, ya en el año 2015, se modificó esta norma y se hizo referencia específicamente a que para tú obtener una autorización, o en todo caso una concesión para generación RER, necesitabas la resolución aprobatoria del instrumento ambiental aplicable, ¿no? Esto ya fue definido, pero tiene su base más bien en otra norma del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que les voy a comentar en la siguiente diapositiva. Y de hecho, a pesar de que recién en el año 2015 se incluyó esta referencia de la Ley de Concesiones Eléctricas, la obligación de que los proyectos energéticos RER tengan un instrumento de gestión ambiental aprobado parte incluso desde el año 2011, ¿no? El reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, que fue aprobado en el 2009 y que también generó la vigencia de la Ley 27446, no establecía inicialmente que los proyectos de recursos energéticos renovables requerían un instrumento ambiental, ¿no? El anexo 2 de esta norma, que es la que establecía qué proyectos necesitaban un instrumento ambiental o una certificación ambiental, más bien ha sido una referencia súper general en el sector energía, de que solamente generación hidroeléctrica, geotérmica y otras con potencia mayor a 20 requería un instrumento ambiental. Entonces, los proyectos RER con menor a 20 megawatts, que son los RER no convencionales, no estaban consideradas en esta norma y por lo tanto no se vio la necesidad de incorporar un requisito en la Ley de Concesiones Eléctricas para que se obtenga un instrumento ambiental para este tipo de proyectos, ¿no? Sin embargo, ya en el 2011, cuando se modificó y se actualizó este listado, ahí sí procedió a señalarse específicamente que la generación eléctrica con energía renovable, hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica y otras, requería de un instrumento de gestión ambiental. En este caso ya no se hizo la precisión de la potencia instalada, ni señaló que solamente algunos proyectos requerían instrumento ambiental, sino que ya a partir del año 2011 quedó claro que todo tipo de proyecto RER requería un instrumento de gestión ambiental aprobado. Es por ello que también este cambio normativo del 2015 ya parte de una obligación que estaba vigente para este tipo de proyectos. Y pasando justamente a lo que señala el nuevo Reglamento de Protección Ambiental de Actividades Eléctricas, que está en el año 2019, dada esta figura de la declaración jurada de cumplimiento de la normativa ambiental, como les decía, existen muchos proyectos que a la fecha no tienen un instrumento de gestión ambiental aprobado. Entonces, cuando se aprobó esta norma, que es el Reglamento de Protección Ambiental, ya actualizado y considerando los recursos energéticos renovables como parte de nuestra matriz energética, se creó la figura del Plan de Adecuación Ambiental, o PAT. Este PAT es un instrumento de gestión ambiental complementario y excepcional, que lo que estaba buscando es poder adecuar las actividades eléctricas a las obligaciones ambientales vigentes, ¿no? En el caso de un titular, por ejemplo, que cuenta con una declaración jurada para desarrollar actividades eléctricas en el marco de la normativa vigente en su momento, donde no te requerían contar con instrumento ambiental,
Lo que correspondía, según este reglamento ambiental, es que se presente un PAD y así se adecúen sus obligaciones a la normativa actual, ¿no? Y por lo tanto también tengan compromisos y medidas de mitigación específica para que puedan desarrollar la actividad evitando impactos ambientales negativos. En el caso de estos proyectos RER que tenían una potencia instalada menor a 20 y que por lo tanto no tenían instrumento ambiental, el reglamento sí ha establecido de manera clara que no va a existir un procedimiento administrativo sancionador para ellos. No es que se les va a sancionar por no haber tenido instrumento en su momento, porque en realidad lo que estaban haciendo es cumplir con la normativa que estaba vigente, ¿no? Entonces, la norma sí ha previsto que para este supuesto no debería existir una sanción. Para poder adecuarse al PAD, en realidad lo que la norma establecía es un plazo máximo hasta el 19 de noviembre del 2019, que eran 90 días hábiles a partir de la entrada de vigencia de la norma, para que el titular pueda comunicar a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas que desea acceder a este procedimiento de adecuación, y se les daba luego un plazo de 3 años para que puedan finalmente presentar su PAD y implementar las medidas, ¿no? Pero lo que nunca quedó claro, y en realidad hasta ahora no ha sido definido, es qué pasaría, por ejemplo, en un caso de un proyecto RER que no quiere adecuarse a la normativa vigente y no, por lo tanto, considera que no es necesario presentar el PAD. En realidad, como no está definida una sanción específica, se entendería que no va a existir ningún tipo de multa administrativa ni medida correctiva para que tenga que cumplir con la adecuación, pero esto de todos modos aún no está claro y lo vamos a comentar más adelante. Otro aspecto importante sobre los recursos energéticos renovables que se ha establecido mediante el Reglamento de Protección Ambiental es la clasificación anticipada de proyectos RER, ¿no? Inicialmente el Reglamento Ambiental Eléctrico del 94 no establecía una clasificación anticipada, que es la determinación previa de qué instrumento de gestión ambiental aplica a determinados proyectos con características comunes, pero ya con el nuevo Reglamento Ambiental más bien se incorporó como anexo 1 este cuadro donde se señala el tipo de proyecto y el instrumento de gestión ambiental que de por sí le va a tocar dependiendo de sus características, ¿no? En esta tabla ya se han considerado centrales hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas, que son proyectos RER, como parte de aquellos que ya van a gozar de por sí de una clasificación anticipada para que el titular simplemente pueda presentar el instrumento de gestión ambiental que les aplica, ¿no? En el caso de instrumentos ambientales de carácter preventivo, podría aplicarles una declaración de impacto ambiental para impactos leves, ¿no? Un estudio de impacto ambiental semidetallado cuando son moderados, o un estudio de impacto ambiental detallado cuando más bien son impactos ambientales significativos, ¿no? Como pueden ver en la tabla que está en pantalla, el EIDA detallado normalmente está pensado para aquellos proyectos que por su ubicación estén situados en zonas sensibles, ¿no? Ecosistemas frágiles o áreas naturales protegidas, mientras que proyectos que no están en este tipo de zonas y no requieren tal vez desplazamiento, reasentamiento de población, pueden tener una categoría menor, como es el caso de IASD o DIAS, ¿no? Entonces, con esta clasificación ya está mucho más claro también cómo es que estos proyectos de recursos energéticos renovables deberían obtener su instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente. Y también otro aspecto que agregó el Reglamento de Protección Ambiental respecto a proyectos por recursos energéticos renovables es medidas específicas para cada uno de este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, para generación hidroeléctrica se consideraron ciertas medidas aplicables específicamente a ese tipo de proyectos, y son medidas que han ido siendo incorporadas también en los diferentes términos de referencia que existen actualmente para generación hidroeléctrica, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la caracterización del agua turbinada, ¿no? Que estuvo en discusión mucho tiempo si debería ser considerado un influente o no, y que a la fecha ya se determinó que no, porque la actividad de generación hidroeléctrica no agrega ningún componente adicional al agua, ¿no? Porque es no consumida. Entonces, esto ya quedó zanjado de alguna manera con lo que ha establecido el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades eléctricas. También se han regulado medidas sobre trasvase de agua, manejo de sedimentos, embalses, depósitos de material excedente y caudal ecológico, ¿no? Entonces, está un poco más claro cuáles son las medidas que un titular de una actividad hidroeléctrica podría adoptar cuando esté implementando su proyecto. En el caso de generación eólica y fotovoltaica, más bien, como pueden ver, todavía no hay mucho desarrollo, ¿no? Por el mismo hecho de que estas tecnologías son bastante nuevas, recién están participando en el mercado.
en realidad solo se han considerado medidas bastante generales sobre el manejo de impacto sobre calidad visual del paisaje, en el caso de generación eólica, por el mismo hecho de que los aerogeneradores ocupan grandes cantidades de tierras y tienen una presencia visual bastante notoria. Se han considerado medidas para evitar que por su ubicación puedan generar algún impacto negativo a las poblaciones cercanas. Y también se han considerado medidas para prevenir impactos sobre la biodiversidad, porque en el caso de turbinas o de los generadores suele ocurrir que generan algún tipo de impacto negativo a especies como aves o murciélagos que podrían chocar con las hélices y por la colisión tener efectos también negativos, ¿no? En el caso de generación fotovoltaica, también se han considerado algunos aspectos básicos, ¿no? Como procedimientos para gestionar residuos sólidos, debido a que los paneles solares finalmente tienen componentes tóxicos que deben ser manejados, y a su vez medidas preventivas para evitar impactos sobre la biodiversidad, ¿no? También son medidas bastante amplias y generales, todavía no hay nada más específico para poder que realmente un titular pueda aplicar estas medidas y evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente. Entonces, si bien la regulación ambiental en proyectos RER se ha actualizado bastante y se ha ampliado en la cobertura de la normativa aplicable a también estos proyectos de recursos energéticos renovables, en realidad todavía sigue siendo insuficiente para que se pueda garantizar una adecuada prevención de los impactos ambientales negativos de estas nuevas tecnologías, ¿no? Eso todavía es un tema que vamos a conversar más adelante, pues sigue siendo un reto para la regulación vigente, ¿no? Y ahora le cedo el pase a Adrián. Gracias, Sandra. Como habíamos conversado al inicio y tomando en cuenta estos antecedentes respecto a la normativa internacional, cómo Perú ha implementado sus compromisos y cuáles son los cambios regulatorios que ha venido efectuando con la finalidad de alcanzar este objetivo de una matriz energética más limpia, hemos encontrado un caso de éxito hoy en Latinoamérica, que es el caso de Chile. Siguiente, por favor. Bueno, y Chile es ha ocupado hace poco, bueno, en el 2018, alcanzó el primer lugar en inversión en energías renovables y contra la lucha, y con la lucha del cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. En el marco del Acuerdo de París, que justamente buscó que los países partes tuvieran estos límites o contribuciones determinadas a nivel nacional, Chile fue uno de los países más ambiciosos y se planteó en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% al 2030 y tener al 2050 un 70% de su matriz energética basado en fuentes renovables. Ya en 2018, Chile había alcanzado un 20%, que un 20% de su matriz energética se basa en fuentes de energía renovable. Y lo que hizo fue que este 20% que alcanzó de cambio en su matriz energética fuera empleado efectivamente en servicios públicos. Por ejemplo, a partir del 2018 comenzaron a implementar buses de transporte basados en energía solar, tenían paneles solares, e incluso el mismo sistema de transporte de tren que tienen también funciona bajo esta modalidad basándose en energía renovable. A julio del 2021 ya había alcanzado en su producción nacional que el 41% de esta producción nacional de generación de energía se basa en fuentes de energía renovables no convencionales. Y por no convencionales entendemos a las hidráulicas de pasadas, las solares fotovoltaicas, las eólicas y las de biomasa. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Y aquí podemos ver cómo ha evolucionado el tema de generación en Chile en el año 96 al 2020, o sea, el año pasado. Como podrán ver de este gráfico, a partir del 2012 ya se comienza a evidenciar este intento de Chile por hacer un cambio significativo en su matriz energética y comienza a haber una generación basada en fuentes eólicas, solares y de biomasa. Como podrán ver, independientemente de todos los esfuerzos, la matriz energética de Chile hoy sigue teniendo significativamente influencia de combustibles fósiles. Casi el 50% de su matriz energética sigue basándose principalmente en carbón, en petróleo y en gas natural. A pesar que ellos no producen petróleo, al ser ellos grandes productores de carbón, tienen todavía una fuente energética que sigue utilizando carbón.
En segundo puesto tenemos a las centrales hidráulicas, efectivamente dos tipos de fuentes, que son las de embalse y la de pasada, que son las que vienen normalmente de quebradas, que son conducidas con la finalidad de producir energía, y las hidráulicas alcanzan alrededor de un 20% de la matriz energética en Chile. Y en tercer puesto tenemos a las fotovoltaicas, que tienen hoy que tenían al momento de generar esta data, un 10% aproximadamente de la matriz energética en Chile, como generación efectiva, ¿no? Chile tiene un gran potencial en el desierto de Atacama y ha sabido explotarlo, ha sabido identificarlo, ha sabido definir proyectos con la finalidad de dar y desarrollar el potencial que tiene el desierto de Atacama, y ha atacado dos puntos efectivos: la generación a nivel de fotovoltaicas y la solar térmica. Siguiente, por favor. Como les comentaba, basados en esta data histórica de cómo ha ido evolucionando el mercado de generación eléctrica en Chile, a julio de 2021, la capacidad instalada según el tipo de energía en Chile todavía tenía un ranking, como les comentaba, basado en carbón. Todavía la capacidad instalada de energía de Chile se sigue basando en carbón porque son grandes productores de carbón, pero ya alcanzó un segundo puesto la solar. La solar hoy se tiene en el mercado alrededor del 17.8% de participación en su mercado de la capacidad instalada. Lo sigue gas natural, con un 17.6, o sea, lo sigue muy de cerca todavía, y como cuarto y quinto puesto, en su top 5, están las hidro. La hidro de pasada y la hidro de embalse. La hidro de pasada hoy genera 12.1% de la participación del mercado, mientras las hidroeléctricas de embalse generan un 11.9%. Luego de ellas ya vienen los derivados de petróleo, las eólicas, las de biomasa y las de geotérmica, ¿no? Siguiente, por favor. Y este es el balance de cómo Chile ha venido fomentando el uso de la energía en su país, ¿no? La primera parte, donde vemos, la primera parte del gráfico es la obtención de la materia prima. Como vemos, las distintas fuentes están graficadas. Está el petróleo, está la biomasa en leña, está el carbón, está el gas natural, está la energía hidráulica, está las solares, está la energía eólica, la geotermia y el biogás. Todas estas son sus fuentes de energía hoy en Chile, de dónde proviene la energía de su matriz, ¿no? El segundo frente, y que es el bloque del centro, es la transformación. ¿Cuáles son de estas tres fuentes, hacia dónde se dirigen, ¿no? Muchos van en gran porcentaje a las refinerías de petróleo, ¿no? El tema del petróleo que se produce, y el otro porcentaje, las de biomasa, las de carbón, las de gas natural y las renovables, van al tema de electricidad. El último bloque que está presente en este gráfico y que representa el balance del uso de la energía en Chile es el uso final. ¿Hacia dónde va destinado este uso energético en Chile y cómo está distribuido? La electricidad y el mayor consumidor de energía en Chile es su sector comercial, su sector público y su sector residencial. Y hacia ahí es donde hoy Chile está apuntando que sean los mayores consumidores de energía renovable. No el sector industrial, porque el sector industrial hoy se va a seguir basando al corto plazo, digamos unos 10 años, se va a seguir basando normalmente en carbón y en los otros combustibles fósiles. El sector transporte está también hoy en una transición hacia utilizar energía renovable, pero en un gran porcentaje va a seguir basándose en combustibles fósiles. Entonces, hacia donde ha decidido apuntar el cambio de la matriz energética y fomentar el uso como usuario final es el sector comercial, el sector público y el residencial. Siguiente, por favor. ¿Y qué ha logrado Chile con este cambio en su matriz energética? Pues ha logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente las emisiones de las emisiones de CO2, ¿no? Al 2009, como podrán ver de esta data, generaba alrededor de 5 millones de toneladas de CO2, y esta data es solamente, lo están haciendo un equivalente con los proyectos de energías renovables que hoy están conectados a la red y que efectivamente transmiten energía. Y hoy, gracias a este incremento en su matriz energética de fuentes de energía renovable, de energía limpia, ha logrado una reducción significativa de casi 5 veces, del valor inicial que tenía en reducción, y ha alcanzado una meta de reducir en 13 millones de toneladas de CO2 de sus emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente el dióxido de carbono, ¿no?
Siguiente, por favor. ¿Y cómo logró esto Chile? ¿Cómo es que hoy es un caso de éxito y cómo es que hemos visto esta variación tan acelerada que ha logrado un objetivo el 2018 de haber cambiado su matriz energética y hoy, después de la COP 2026, tiene incluso compromisos mucho más ambiciosos que incluso Perú? Ya no busca hoy en día cambiar su matriz energética o seguir cambiando su matriz energética porque hoy ya su plan y su política están direccionadas a seguir incrementando sus fuentes de energía renovable, y está siguiendo un camino claro hacia la transición energética. Lo que hoy busca es una energía más limpia. Pero ¿cómo logró esto Chile? ¿Cómo ha logrado hacer una transición energética? Bueno, se ha apuntado no tanto a la regulación, sino ha buscado el tema de financiamiento. ¿Qué hizo primero? Buscó estrategias financieras frente al cambio climático, ¿no? Buscó que se sentara el público y el privado en mesas para fomentar acuerdos, acuerdos verdes, que buscaban que sea el privado el que fomente la inversión hacia fuentes o proyectos de energía renovable. Entonces buscaba generar fuentes de financiamiento. Chile ha sido muy conocido porque cuando comienza a definir su potencial en el desierto de Atacama de la generación solar, comienza a crear pequeños bancos que lo que buscaba era apuntar hacia un mercado de project finance, donde sea el mismo proyecto el que se autofinancie y no sea totalmente una inversión asumida al 100% por el interesado de invertir en el proyecto. Esto generó un gran atractivo en el mercado, independiente y complementariamente a todos los demás incentivos que había en el mercado en ese momento, ya que el proyecto pueda ser autofinanciado, generaba bastante atractivo respecto a los riesgos de los costos que implicaba en ese momento, cuando estaba el boom de la energía limpia, financiar un proyecto como este en un país como es en un país de Sudamérica, ¿no? En el 2018, a nivel nacional, firmó un acuerdo con los productores de energía, por ejemplo, con la finalidad de dejar de construir plantas que generen energía a base de carbón. Y ya para el 2019 anunció el retiro y el reemplazo progresivo de esta fuente de su matriz energética. Ha apuntado hoy como objetivo al 2024 reducir en un 30% la generación de energía eléctrica a base de carbón y ha apuntado al 2040 al retiro definitivo de la generación que provenga de fuentes de carbón, ¿no? Adicionalmente a los mecanismos de financiamiento que les comentaba, un punto adicional y que va desde el lado del punto regulatorio, así como en Perú tenemos subastas con la finalidad de fomentar el mayor ingreso y de proyectos que generen energía basada en energías renovables, lo que él ha buscado es licitar no energía por 24 horas, porque como hemos visto, las energías renovables hoy con la tecnología disponible es complicado y muy costoso que puedan generar energía durante todo el día de manera continua e interrumpida. ¿Qué hizo Chile? Cambió su pensamiento y dijo, es muy complicado ese tipo de licitación, es un suministro que no es eficiente, y lo que hizo fue sacar licitaciones o subastas por tramos o bloques horarios. ¿Qué generó esto? Mayor competitividad en el mercado. Y adicionalmente a esto, independientemente de los incentivos tarifarios que creó, entre el 2018 y 2019 generó grandes beneficios en la reducción del costo de energía. ¿Por qué? Chile hoy tiene 3 sistemas aislados de interconexión. Debido a su geografía, es muy complicado conectar su sistema eléctrico a diferencia de Perú, y hoy tiene varios sistemas aislados. ¿Qué hizo? Entre el 2018 y 2019 construyó una línea de transmisión que permitió conectar dos de los más grandes sistemas aislados. Esto permitió reducir costos de energía. ¿Y quién fue el mayor beneficiario? El usuario final de esa energía, ¿no? Y adicionalmente a este tema de la mejora en la interconexión de los sistemas aislados, he podido identificar que durante la pandemia 2020-2021 generó distintos bonos con la finalidad de que incluso los generadores de este tipo de energía no se vean afectados, y esto también ayudó no solo a minimizar los costos de generación, sino a mantener los costos de la energía durante la pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces tomando en cuenta un poco el caso de Chile y este caso de éxito que hemos tenido como ejemplo, que independientemente de la regulación que ha podido implementar, los compromisos ambientales que ha podido permitir y la regulación de cómo se ha definido, y tomando en cuenta el contexto que hemos dicho de cómo Perú ha ido asumiendo poco a poco y paso a paso su cambio hacia una transición energética, hemos definido los siguientes puntos como estos retos pendientes a nivel ambiental o a nivel de sostenibilidad, con la finalidad de que Perú alcance esta ansiada matriz energética limpia, ¿no? Siguiente, por favor. Pero
para también tener un poco de contexto de dónde nace hoy esta idea o esta importancia de tener una matriz energética limpia, pero limpia y sostenible al mismo tiempo, ¿no? Para esto, hoy ha nacido un concepto que es denominado el Energy Trilemma o el trilema del energético. Tiene 3 puntos base. El primero es la seguridad en el suministro de la energía. ¿Qué busca? Como les comentaba hace un momento, ok, nace la energía limpia, nace este tema de fomentemos la energía de base solar, de eólicas, pero nació también esta preocupación de, normalmente no son fuentes de energía continua, tienen problemas, pueden interrumpirse, tienen dificultades durante el proceso de generación, y él también tenía el otro problema, de que si generaban mucho, no se han desarrollado aún las tecnologías suficientes como para lograr almacenar esa energía que te pueda servir en el momento en que estos generadores no estén produciendo energía de manera efectiva. Entonces, el primer punto que salió de preocupación es, ok, hay que asegurar el suministro energético. Y lo que se busca es asegurar el acceso a la energía, que puedas acceder en cualquier momento y donde quieras acceder. El tema de la accesibilidad, ¿no? Y que ese suministro de en cualquier momento sea una manera ininterrumpida. Por ejemplo, hay momentos en las de hora pico donde una fuente de energía tendría que ser suficiente para abastecerte y que no tengas cortes de energía injustificados. Y por otro lado, y que es algo que lamentablemente en el tiempo los combustibles fósiles han demostrado, es que hoy las energías renovables aún no han podido ser capaces de demostrarte esa capacidad de ser fuentes a largo plazo, que sí hoy han demostrado durante obviamente muchos años de uso de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, el primer punto que hoy viene a discutirse es el tema de la seguridad energética, ¿no? Buscar fuentes de energía, pero que sean seguras. El segundo punto, y que es importante, es que sea una energía accesible y asequible. Con esto no solamente está ligado al tema de la seguridad energética, sino es el tema de justicia energética, por así decirlo. Es decir, que todas las personas tengan derecho a acceder a acceder a la energía, pero que esa energía también tenga un costo accesible, que no sea un costo elevado, que sea un costo justificado, y que la energía sea la calidad que justifique el precio, ¿no? Entonces lo que se habla aquí es de un concepto de eficiencia del recurso. Y el otro punto, y que engloba estos dos conceptos, es el tema de la sostenibilidad, una energía sostenible. ¿Y qué buscamos con eso? Efectivamente, un tema de una energía que sea producida generando menores impactos a futuro, para generaciones futuras, y por ende nuevamente regresamos al concepto de buscar una energía limpia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta este antecedente de este nuevo concepto que ha surgido en medio de esta transición energética, del trilema, ese trilema energético, en septiembre del año 2015 los países se juntan con la finalidad de adoptar un conjunto de objetivos globales para, entre otras cosas, no solo erradicar la pobreza y fomentar la sostenibilidad, sino también buscar lograr establecer objetivos claros y globales para garantizar una agenda de desarrollo sostenible. Y justo uno de los puntos, y que está enfocado con ese trilema energético que hablamos, y también al cual apuntamos hoy cuando hablamos del tema de sostenibilidad, es que se plantea el objetivo número 7 en estos ODS al 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible al 2030. El objetivo número 7 lo que busca es garantizar el acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna. Y para ello ha planteado dos objetivos principales. El primero es garantizar el acceso universal, que es lo que les decía, este tema de, no solamente es un tema de asegurar un acceso ininterrumpido y continuo, sino que efectivamente sea un precio asequible, que todos podamos acceder. Y el segundo punto, el segundo objetivo es buscar fomentar o aumentar considerablemente la porción de energía renovable, que son las energías limpias, como parte de la matriz energética de los países. Y para esto, como puntos a definir o que ayudan a alcanzar estos objetivos, lo que busca es facilitar el acceso a las investigaciones, fomentar el tema de desarrollar tecnologías, justamente con la finalidad de ¿qué? De que hoy se generen no solo más fuentes de energía renovables, sino que estas energías renovables que se generen tengan un mejor sustento tecnológico y permitan ser fiables, sostenibles y seguras en el tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta estos conceptos de sostenibilidad que les comentaba, comenzamos un poco a definir cuáles son los retos que vamos a enfrentar a nivel mundial y a nivel nacional, qué nos espera
en el futuro, en el corto o mediano plazo respecto a Perú. ¿Qué es los pasos que nos quedan pendientes por hacer? No solo para cumplir con los ODS al 2030, sino efectivamente lograr un cambio en la matriz y que la matriz sea sostenible, ¿no? El primero es el tema que justo como comentaba Sandra cuando hablaba de la regulación ambiental hoy en Perú, todavía no hemos definido efectivamente los impactos que la infraestructura de estas nuevas tecnologías de energía renovable van a generar en el medio ambiente, ¿no? El primer punto, y el que sigue estando pendiente en la agenda y va a seguir pendiente en la agenda, es que no hay una regulación específica que permita medir, evaluar y condicionar el impacto real que estas tecnologías de fuentes renovables van a generar. Por ejemplo, hoy para minería, para hidrocarburos, unos tienes TDRs que te permite analizar las líneas de base ambiental, te permite proponer medidas de impacto ambiental, y sí o sí te establece determinadas condiciones que tu instrumento ambiental tiene que prever para que tengas una construcción, una operación, un mantenimiento y cierre de proyecto adecuado. Hoy esto no tiene todavía estos proyectos energéticos de fuentes renovables. Esperamos que se vengan en los próximos años, porque claro, las tecnologías comienzan a entrar, las tecnologías siguen variando, y hoy todavía Perú no tiene un porcentaje significativo de proyectos energéticos que quizás no ha meritado que Perú voltee su mirada a comenzar a regular de manera más técnica y específica y real y concreta cuáles son los posibles impactos que estos proyectos puedan crear. Y ahí viene el segundo punto. Hoy todavía tampoco tenemos una regulación específica para el tema de abandono de infraestructura, ¿no? Nuevamente, estamos hablando que en las energías renovables usamos tecnologías nuevas, tecnologías que, claro, generan una energía más limpia, menores emisiones de CO2, no generan metano como los combustibles fósiles, pero hoy también generan una preocupación significativa con ¿y qué va a pasar cuando llegue el momento de abandonar estos paneles solares gigantes? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Cuando llegue el tema de remover y desmantelar esta infraestructura, ¿qué va a pasar con las plantas geotérmicas? ¿Qué va a pasar con las centrales eólicas? Hoy es un proyecto sencillo hablar de los impactos no significativos que la instalación y la construcción de estos proyectos genera en el medio ambiente. El mantenimiento probablemente tampoco genere impactos. La operación misma de estas centrales de generación de fuentes renovables tampoco genera impactos, pero hoy hay una discusión que todavía no se ha puesto en la mesa, es qué va a pasar cuando estos proyectos de acá 20, 30 años dejen de generar energía o tengan que hacerse algún tipo de cambio significativo o la infraestructura tenga que cambiarse y por ende tengan que abandonarse. ¿Qué va a pasar en ese momento con esas tecnologías? ¿Cuáles van a ser los términos de referencia para el abandono adecuado, mitigando los impactos ambientales que estos proyectos puedan generar? Y juntamente con ese punto, alineado con ello, es lo que les mencionaba, hoy seguimos teniendo, que es lo que mencionaba Sandra, la falta de términos de referencia específicos para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Si bien hoy contamos con TDRs aprobados para centrales hidroeléctricas, y que tranquilamente aplican para estas centrales de menores de 20 megavatios, hoy aún no existe una regulación técnica o bases técnicas claras, reales, que te permitan hoy poner un proyecto y asegurar que este proyecto a largo plazo no va a generar todos los impactos que se podría pensar en un proyecto. Nuevamente, tenemos claro que el proyecto de energías renovables no va a generar los mismos impactos que un proyecto minero, de hidrocarburos o otro tipo de proyecto extractivo, pero finalmente es un proyecto instalado normalmente en una zona descampada donde hay fauna, donde hay una biodiversidad, hay un ecosistema que finalmente en el largo plazo va a tener un impacto. Entonces, hoy no tenemos términos de referencia claros, regulación clara que permita medir y de la mano sancionar cómo se van a evaluar estos impactos que podrían ocasionarse al medio ambiente. No hablamos de daños, hablamos de impactos, ¿no? Y hoy no tenemos todavía evaluados cuáles son los potenciales impactos que podrían crearse. Y aquí el segundo punto que hablaba, el tercer punto, y creo que es uno de los más importantes, y que es lo que hablaba Sandra cuando hablaba del tema de cuáles son los cambios que ha habido a nivel regulatorio ambiental, ¿no? Como bien mencionó, recién en el 2015 aparece esta obligación de comenzar a tener un instrumento de gestión ambiental para los proyectos de energía renovable. Y en el 2019, cuando se aprueba el nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Eléctricas, se crea este instrumento llamado Plan Ambiental Detallado, que lo que busca es regular las actividades de aquellos proyectos que a su momento de la operación no contaron con un instrumento ambiental, no porque no quisieran, sino porque no existía la obligación a nivel regulatorio de contar con la aprobación de un instrumento previo a su construcción y operación. Hoy hay
se dio esta ventana, se abrió esta ventana, el plazo venció en noviembre del 2019 con la finalidad de que los interesados puedan adecuar sus proyectos. La finalidad del PAT era nuevamente ser un símil a un instrumento ambiental. Buscaba que tú describas el proyecto, evalúes los impactos, tomando en cuenta cuál era tu línea base ambiental, y en base a eso tú plantearas tus actividades para mitigar los impactos de tu proyecto. Hoy probablemente hay muchos proyectos que se han acogido, pero justamente viene esa zona gris. ¿Qué va a pasar con aquellos que no se han querido acoger? Nuevamente, no estaban en la obligación. El momento que ellos entraron a operar, no había esa regulación y esa exigibilidad, y hoy cuando se crea este PAT como mecanismo de regulación, no ha habido esta eh, obligación de adecuarte, y si no te adecuas te sancionan, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a largo plazo? Estos proyectos que hoy no tienen delimitado y condicionado cuáles son sus medidas de mitigación ambiental de manera clara respecto a su operación, ¿cómo se va a buscar que entren al marco regulatorio y comiencen a estar dentro del sistema del CEIA y comiencen a tener sus actividades de manera reguladas de mejor manera, con la finalidad de mitigar de manera más óptima los impactos ambientales, ¿no? Hoy estamos en esta zona gris, todavía no hay una sanción, el plazo ha vencido recién en noviembre de 2019, llegó pandemia, quizás el Ministerio de Energía y Minas esté preparando algo, esperemos que sí sea, pero hoy estamos en esta zona gris en la que aquellos que no se han querido adecuar hoy no son pasibles nada. Y claro, la normativa no debería obligarlos a nada, pero sí debería haber un incentivo para fomentar esta regulación y que poco a poco estos proyectos se inserten al sistema, al CEIA, ¿no? Que es lo que busca finalmente mitigar los impactos ambientales a nivel nacional. Siguiente, por favor. Y justamente a manera de ejemplo hemos encontrado esta data de, aunque no lo crean, los proyectos de energía renovable generan impactos. Y hemos encontrado esta data referida a los impactos que puedan generar las centrales eólicas, ¿no? Significativamente hemos identificado estos 4 puntos. El primero es el tema de los impactos de la vida silvestre y la alteración del hábitat. Como podrán notar, si es que alguno alguna vez ha podido ver en Talara, en la misma carretera, este parque eólico, y ahora creo que Cajamarca también ha implementado estos parques eólicos, estas turbinas son gigantes y aunque no lo crean hacen ruido. Normalmente este funcionamiento de las turbinas están asociados o conexos con la muerte de aves, ¿no? Debido a que colisionan, porque claro, ellos no identifican dentro de su hábitat este componente que se mueve, estas hélices tan gigantes, no están todavía familiarizados con ello y por ende ha habido una relación entre la operación de las turbinas de las centrales eólicas y la muerte de aves en las zonas, ¿no? No necesariamente en Perú, sino a nivel mundial. Nuevamente el tema de las vibraciones y las perturbaciones que el sonido por el movimiento de las turbinas genera, ¿no? Nosotros no lo escuchamos porque obviamente las turbinas están a un nivel mucho más alto que la altura normal humana, pero afectan finalmente el hábitat y el ecosistema de la vida silvestre que los rodea, ¿no? Y esto también puede causar un impacto en ellos a largo plazo, que hoy de repente no lo vemos, pero a largo plazo lo vamos a ver. El otro impacto es el tema del impacto visual, ¿no? Nuevamente hay esta preocupación de que podría causar un impacto a la salud de la comunidad que se rodea por el funcionamiento de estas turbinas. Claro, estas turbinas dirán, no generan ningún impacto porque el funcionamiento requiere un mantenimiento mínimo, no generan emisiones, no hay ningún tipo de uso de tóxicos, pero nuevamente el funcionamiento de las turbinas también genera algún tipo de impacto en ecosistemas, porque tengan en cuenta que hoy las turbinas son colocadas en estos espacios amplios, en estos ecosistemas amplios donde normalmente no ha habido ningún tipo de actividad del hombre previamente, ¿no? Entonces es por su ubicación, por donde están hoy, que recién a futuro se van a poder ver los impactos que van a ocasionar. Y finalmente, y que es un punto importante, es el tema el uso de los materiales y los desechos que pueda generar durante el ciclo de vida de la eólica, ¿no? Y creo que el más importante, y es el que mencionábamos hace unos momentos, es el tema del abandono, ¿no? Hoy sigue siendo una tarea pendiente y va a seguir siendo pendiente el tema de qué va a pasar de acá a 20, 30 años cuando un proyecto decida dar por terminada su actividad de generación y corresponda hacer el desmantelamiento, remoción y posterior abandono y remediación ambiental del área que utilizó su infraestructura. Creo que la parte de remediación quizás no es la preocupación más significativa, pero sí la parte del desmantelamiento. ¿A dónde va a ir todo ese residuo que se genere como parte del abandono de esta infraestructura, ¿no? Siguiente. Y
Eso por el lado ambiental, ¿no? El tema de la sostenibilidad de estos proyectos que buscamos que Perú apunte hacia crear esta regulación ambiental. Y por el otro lado, retos a nivel regulatorio de esa transición energética, un poco tomando como ejemplo el caso de Chile que exponíamos hace un momento, ¿no? Creemos que Perú debería seguir generando incentivos y beneficios para los proyectos de generación renovable. Hoy ellos tienen beneficios, tienen algún tipo de beneficio para incluso conectarse al sistema, al SEIN, al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, y tienen preferencia incluso para entregar energía, pero creemos que esos incentivos no son suficientes. No necesariamente esos incentivos tienen que ir con algún tipo de subsidio económico, pero sí debería haber algún tipo de incentivos, como por ejemplo el caso que se dio en Chile de financiamiento de este tipo de proyectos, si lo que finalmente busca Perú es el tema de hacer una transición energética mucho más ambiciosa, como es el caso de Chile, ¿no? El otro tema, y que es el más importante, y que hablábamos un poco cuando ejemplifiqué este tema de los ODS al 2030, y que lo vimos en el triángulo, en el trilema energético, es el tema de la seguridad, ¿no? Hoy sigue todavía estando en discusión el tema de que las fuentes de energía renovable no son continuas y son intermitentes, y por ende requieren algún tipo de tecnología para el almacenamiento. Hoy sigue todavía estando en discusión cuáles son las fuentes de almacenamiento, sigue todavía desarrollándose tecnologías para que haya fuentes de almacenamiento mucho más baratas, económicas, y que finalmente permitan que estos proyectos no sean, no generen una energía demasiado cara que finalmente no sea viable para un usuario final como nosotros, como el ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, este punto sigue todavía estando en la agenda, y eso es un punto a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿no? Y el último punto es el tema de la accesibilidad. Perú hoy, a pesar de tener un sistema interconectado nacional, todavía tiene fallas y tiene sistemas aislados, como es el caso de Loreto, donde todavía no tiene una conexión o no está conectado al sistema nacional, ¿no? No tiene una distribución o una transmisión de energía de manera accesible. Entonces, si a eso le sumamos que probablemente las fuentes de energía que se vengan generando y que se vengan entregando al sistema pueden significar que las fuentes de energía renovables sean costosas y por ende para el usuario final como nosotros no sean atractivos poder comprar esa energía en el mercado, no vamos a estar generando una transición energética que finalmente busque que el usuario final, el usuario común y corriente, tenga una energía no solo barata, sino limpia. Porque si esa energía limpia va a ser cara, no va a ser atractiva para nadie, sino de repente solo para los usuarios comerciales, industriales, que tienen un compromiso de la mano de reducir sus emisiones, ¿no? Y la idea es que esto sea asequible no solo para el usuario industrial, sino también para el usuario final, que somos nosotros. Y para complementar un poco, y para terminar esta parte de retos, un punto importante que tiene Perú hoy todavía pendiente es que Perú ha enfocado mucho el tema de reducción de sus emisiones de CO2 hacia fomentar la transición energética. Y claro, Perú tiene este enfoque porque es su compromiso, pero también, como hablaba al inicio, viene el tema de que también somos generadores de metano. El metano hoy no es un gas todavía que se mide, no hay un instrumento específico que busque medir cuáles son las emisiones de metano, pero el punto más importante es que el mayor productor de metano en el país no es, aunque ustedes no lo crean, el sector extractivo, sino es el sector agrícola. Porque aunque no lo crean, los productos agrícolas, el uso de la tierra, el movimiento de tierra, el uso de abonos, genera metano. El metano también se genera al momento de quemar basura, al momento de almacenar basura, los rellenos sanitarios. Entonces ahí también tenemos otro punto que Perú tiene que apuntar si quiere generar finalmente una transición energética que le dé resultados. No solo generar fuentes de energía limpia, pero también complementar con otras medidas, ¿no? Y a nivel internacional, lo que sí está demostrado es que hoy, a pesar de los esfuerzos después de la COP26 y del Acuerdo de París, donde se fijan todos esos acuerdos de NDC que hablaba Sandra hace un momento, es que hay que tener en cuenta que el 80% de la matriz energética a nivel mundial sigue basándose en combustibles fósiles. La industria sigue utilizando combustibles fósiles de manera más significativa. Los autos siguen teniendo, el transporte sigue basándose en combustibles fósiles. Entonces hoy de repente a nivel internacional el reto ambiental que también queda pendiente es, ok, en paralelo a buscar tecnologías eficientes de proyectos de energía renovable, es también buscar energías que busquen desarrollar combustibles fósiles más limpios, ¿no? Buscar reducir esas emisiones y que vayan en paralelo estas dos fuentes hasta que la transición hacia una energía más limpia, que de repente no provenga de combustibles fósiles, sea la ideal, ¿no?
Y ahora Sandra les hablará un poco de las conclusiones o del marco que se ha dado, la discusión que se ha dado con el COP26. Gracias, Adriana. Bueno, y ya habiendo comentado un poco cuáles son los retos, tanto en la transición energética como en la revolución peruana, nos cabe preguntarnos qué nos espera a futuro, ¿no? Recientemente se llevó a cabo la COP26 en Glasgow y fue una conferencia climática muy esperada porque recientemente el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, ha señalado que todos los esfuerzos que se han estado realizando hasta ahora han sido insuficientes porque no se ha logrado limitar el aumento de temperatura en menos de 1.5 grados centígrados e incluso menos de 2, ¿no? Entonces, esto va a tener como resultado extinción de muchas especies, entre otros efectos adversos, y por ello es que la COP26 esperaba como el momento preciso para poder adoptar medidas más importantes y más amplias para poder evitar el aumento de las temperaturas, ¿no? Sin embargo, los avances que se han dado en esta COP han sido catalogados como ambiciosos, pero igual insuficientes, ¿no? En la COP26 se ha suscrito el Pacto Climático de Glasgow, es el principal acuerdo que tuvo como resultado esta COP26, y 197 países han firmado este acuerdo, ¿no? Entre los aspectos que se señalan en este documento, se dice, ¿no?, que las partes deben acelerar la transición energética de combustibles fósiles hacia energías más limpias, ¿no? Y de esa manera generar una transición justa y adecuada. Sin embargo, el texto final de este pacto también de Glasgow considera que todos los planes climáticos nacionales o los NDC bajo el Acuerdo de París aún están lejos de lo necesario para poder alcanzar el 1.5 grados centígrados que es señalado en este tratado, y por eso es que también se pide que el próximo año, en la COP27, que va a ser en Egipto, los países vuelvan con unos objetivos y planes actualizados y también más ambiciosos, ¿no? Entonces, a pesar de que contamos con este pacto climático, aún los esfuerzos siguen siendo bastante insuficientes para llegar a una reducción de gases de efecto invernadero significativa. Respecto a los compromisos de la COP26 a nivel internacional, la diferencia con otros años es que se han establecido determinados acuerdos y no todos los países que han firmado el Pacto de Glasgow han suscrito estos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, se creó una alianza más allá del petróleo y el gas, denominada BOGA, en la que solamente 11 países, como Irlanda, Francia, Dinamarca, Costa Rica, entre otros, crearon esta alianza para fijar una fecha de finalización de exploración y extracción de petróleo y gas a nivel nacional. Sin embargo, otros países cuya fuente energética, su matriz energética depende bastante del petróleo y combustibles fósiles, han preferido no suscribir este acuerdo, ¿no? También se ha aprobado un acuerdo de abandono del carbón. Este ha sido suscrito por 40 países, entre ellos sí se han considerado grandes consumidores, como es el caso de Chile, Vietnam, Polonia, y entre todos ellos han acordado también abandonar el carbón, que es uno de los mayores generadores de emisiones de CO2, ¿no? En el caso de Perú, como veremos más adelante, solo ha suscrito ciertos acuerdos y el de abandono del carbón no ha sido uno de ellos, ¿no? Respecto al compromiso global sobre el metano, que como comentaba Adriana anteriormente, es otro de los gases de efecto invernadero que está bastante presente en el ambiente, luego del CO2, también 100 países, liderados por Estados Unidos y la Unión Europea, han acordado reducir sus emisiones de metano en al menos 30% para el 2030, ¿no? Este también es un compromiso ambicioso, porque como sabemos, el metano proviene de una serie de actividades, no solamente energéticas, sino agricultura, como también señalaba Adriana, entre otros, ¿no? Entonces, este compromiso de reducción sí ha sido suscrito por el Perú, como veremos más adelante, y también es una meta ambiciosa para poder ya evitar que estos gases de metano se sigan generando en el medio ambiente. Adicionalmente, se ha suscrito una declaración sobre apoyo público internacional para la transición de energías limpias. Esta declaración sí está claramente vinculada con la transición energética y el cambio de matriz energética hacia más renovables. Ha sido suscrita por 39 países, incluyendo Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, y de esta manera ellos quieren mostrar su apoyo público internacional hacia una transición de energía limpia y reducción de combustibles fósiles, ¿no? Estos países se han comprometido a dejar de apoyar a industrias generadoras de combustibles fósiles y ya no invertir en este tipo de tecnología. Otros acuerdos relevantes, ya no tan vinculados tal vez con transición energética, pero conectados, son por ejemplo la declaración de Glasgow sobre coches y furgonetas 100% cero emisiones,
En este caso 100 gobiernos nacionales, entre estados, ciudades, incluso fabricantes de automóviles, han acordado poner fin a la venta de motores de combustión interna para el 2035 en los principales mercados e incluso en el resto del mundo al 2040, ¿no? Entonces, esta declaración tiene como claro objetivo promover el uso de vehículos eléctricos y finalmente esto tiene conexión con energías renovables porque se busca que finalmente esos vehículos eléctricos también se utilicen con energías renovables provenientes de fuentes no convencionales, ¿no? También se ha impulsado la cooperación climática. De hecho, Estados Unidos y China, como países industrializados, se han comprometido a impulsar esta cooperación con iniciativas de reducción de emisiones de metano, transición energética y descarbonización. Y para ello, ya como un acuerdo más económico y financiero, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero ha impulsado a 500 empresas de servicios financieros mundiales a alinear 130 billones de dólares, es decir, alrededor de 40% de los activos financieros del mundo, para incluir medidas para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, ¿no? Este es también un acuerdo bastante ambicioso que tiene como objetivo financiar transición energética y disminución del uso de combustibles fósiles, ¿no? Y ya pasando a los compromisos del Perú, como les decía, Perú, al ser un país no industrializado, en realidad, si bien se ha comprometido a ciertos acuerdos en el marco de la COP26, tampoco es que ha suscrito todos los que se habían propuesto. De hecho, solamente se han aprobado, en este caso, 3. Uno de ellos es la Declaración sobre Aceleración de la Transición a Automóviles y Furgonetas 100% cero emisiones, porque de hecho, según declaraciones del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, uno de los objetivos de Perú es poder reducir los automóviles que tienen motores de combustión interna o vehículos antiguos que funcionan a diésel y promover más bien la electromovilidad y el uso de automóviles con combustibles menos contaminantes, ¿no? Entonces, en este caso, la Autoridad de Transporte Urbano del IMI-Callao suscribió esta declaración, señalando que se va a realizar una transición energética a vehículos cero emisiones y se va a eliminar los subsidios que se daban anteriormente a vehículos a diésel, que son contaminantes, para de ese modo tener coches y combustibles más limpios, ¿no? Otro acuerdo que ha sido suscrito por el Perú es el Compromiso Global del Metano, que les comentaba, y en este caso Perú sí lo ha ratificado y se ha comprometido a reducir en un 30% sus emisiones de metano al 2030, ¿no? Si es que se cumpliera con este objetivo, esto podría eliminar una posibilidad de calentamiento global de más de 0.2 grados centígrados por el 2050, ¿no? Lo cual es una reducción igual significativa. Y finalmente, otro pacto que ha sido suscrito por el Perú es el denominado One Sun Declaration, que es una declaración global, ¿no?, en la que varios países han acordado unir esfuerzos para crear una red global interconectada y tener un marco común para invertir en desarrollo de energías renovables y vehículos eléctricos, ¿no? Esta iniciativa ha sido respaldada también por otras potencias como Estados Unidos, donde el objetivo finalmente es lograr una transición energética justa y asequible, ¿no? En base también al ODS 7 que comentaba Adrián. Y ya para finalizar esta presentación, ¿qué nos espera a futuro, ¿no? En general, la proyección de generación con recursos energéticos renovables al 2050 es bastante, se considera también bastante ambiciosa porque la Agencia Internacional de Energías Renovables, que es el IRENA por sus siglas en inglés, considera que al 2050 la participación de las energías renovables en la matriz energética va a crecer incluso hasta un 90%, de un 25% en el año 2018, ¿no? Este es un cambio bastante grande y considera que las energías renovables en realidad prácticamente van a por convertirse en la fuente principal de energía al año 2050, ¿no? Además, también esta institución señala que de un 7% en el 2018 de fuentes con energías renovables no convencionales, como son eólicas o solares, para el 2050 van a crecer incluso hasta un 63% de toda la matriz de generación. Entonces, aparentemente, según estas estimaciones, a futuro las energías renovables van a seguir teniendo un papel bastante importante en la matriz energética, no solamente nacional, sino mundial. Y es por ello que todos los retos que hemos comentado todavía son barreras que impiden que esa transición pueda realizarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, tanto respecto a los aspectos regulatorios que todavía falta desarrollar aquí en Perú,
como también mecanismos para lograr una transición energética justa y asequible. Necesitamos todavía poder superar estos aspectos para que finalmente, si llegamos a un escenario en 2050 con una matriz principalmente con recursos energéticos renovables, esta pueda cumplir las expectativas de todos los involucrados. Y con eso culminamos esta presentación. Muchas gracias por su atención y estamos atentos en caso tengan alguna pregunta o comentario. Gracias. Listo, muchas gracias a ambas expositoras. En nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar con nosotras el día de hoy y abordando ese tema tan interesante. De hecho, tenemos una pregunta en el chat de Guillermo Avilés. Nos pregunta, ¿qué medidas hay para fomentar para la investigación y el desarrollo de generación de red, aprovechando nuestros recursos como es eólica, hidráulica, solar, calorífica, por decir las más importantes, ya que las red actualmente son de tecnología extranjera? Bueno, quizás empiezo yo. Lo que creo que parte en verdad esto de un plan nacional. Hoy hay un fomento a nivel internacional porque hay empresas privadas interesadas y hay organismos internacionales interesados en que estas tecnologías sean desarrolladas y por ende hay fondos de investigación en universidades, en distintas fundaciones con la finalidad de desarrollar estas tecnologías. Es por eso que esas tecnologías normalmente vienen del extranjero, ¿no? El primer panel solar vino de China y luego esa tecnología, perdón, de Estados Unidos, y luego esa tecnología fue mejorada por China, y hoy la tecnología es mucho más barata justamente por esta competencia que se creó en el mercado. Hoy a nivel nacional no hay esta política clara, no hay un plan nacional que fomente la investigación de tecnologías a nivel técnico, no hay tampoco el tema que fomente la investigación desde las universidades con la finalidad de que haya personas que enfoquen sus energías a ver otras fuentes de energía con el potencial energético que tiene el Perú, ¿no? Vamos avanzando poco a poco, a pasos pequeños, y quizás si esos planes y esas políticas existieran a nivel educativo, que creo es la primera base, hoy habría quizás, o en el largo plazo, quizás a 10, 20 años, Perú podría comenzar a generar sus propias tecnologías para generar energía renovable. Bien, muchas gracias. Invitamos a los demás participantes a, si tienen alguna pregunta, por favor realizarla por el chat, o en todo caso, si desean activar el micrófono, levantar la mano, por favor. Esperamos unos minutos. Bien, creo que me parece que esa es la única pregunta que tenemos por hoy. En todo caso, agradecerles nuevamente a las expositoras, las docentes, y aquí tenemos una pregunta. A ver, recién las han puesto. A ver, Darwin nos menciona, buenas noches, tengo una consulta. A partir del COP26 y el acuerdo suscrito por el Perú para la eliminación de metano, ¿qué políticas, planes, programas, entre otros, se viene trabajando o proyectando al respecto? ¿Tienen conocimiento de alguno? ¿Qué tal, Darwin? Bueno, en este caso es reciente la COP26, ¿no? Entonces, este pronunciamiento de Perú de adherirse a este convenio para disminuir el metano también es bastante reciente. Aún no se ha proyectado un plan específico y en realidad las declaraciones del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente y demás especialistas
siempre están orientados hacia una gran transformación respecto a las medidas de mitigación y adaptación, ¿no? Entonces, probablemente lo que se ha considerado es añadir al plan de adaptación o al plan de mitigación que actualmente tenemos, medidas específicas que vayan vinculadas con la disminución del metano, ¿no? De hecho, como medidas de adaptación, tenemos como sector priorizado el sector agricultura, entonces es en este sector probablemente que se van a añadir metas también más ambiciosas para poder disminuir la generación de este gas al medio ambiente, ¿no? Y adicionalmente, es importante también considerar que el Perú ahorita tiene sus expectativas planteadas principalmente respecto a transición energética, electromovilidad, entonces todavía creo que ha pasado a un segundo plano el tema del metano y recién ahora con esta COP26 y con este acuerdo que se ha suscrito, va a empezar a darle más énfasis a la disminución de este gas, ¿no? Entonces, probablemente en los próximos meses vamos a tener ya planes más definidos o estrategias más definidas para poder contribuir a la disminución de este gas de efecto invernadero. Un poco para complementar lo de Sandra Darwin y de repente ayuda un poco a resolver tu duda, quizás uno de los puntos que va a buscar el MINAM, sobre todo el Ministerio del Ambiente, hoy centrar sus esfuerzos, quizás también por el tema de agricultura sobre todo, es que hoy, como comentaba durante la presentación, no tenemos un estándar de calidad ambiental, un LMP o algún mecanismo o instrumento que permita medir las emisiones de metano. Es más, hoy ningún productor de metano, que son o el sector extractivo o en su mayoría el sector agrícola, no tiene ninguna obligación o no hay ninguna ventana para tener que presentar reportes mensuales, anuales, diarios o semanales de cuáles son los tipos cuál es el volumen o las cantidades de emisiones de metano que hoy generan, ¿no? Entonces, hoy Perú tiene este punto ciego, que es que no sabe cuál es la cantidad de metano que genera. ¿Hay mediciones a nivel nacional? Correcto, sí, pero no hay una medición efectiva por sector, por industria, e incluso a nivel local, ¿no? No tiene una diferenciación de qué localidad genera más metano. Entonces es muy probable que el primer punto o el punto más relevante para definir todos los demás planes o políticas y regulación va destinada a cómo mido el metano, cuánto metano genera y quién es mi sector más prioritario para mitigar el impacto del metano hoy en el Perú, ¿no? Eso básicamente. Bien, muchas gracias por las respuestas brindadas. Tenemos otra pregunta de Pedro Segarra. Nos menciona, ¿hay algún incentivo o legislación en proyecto para que personas no jurídicas puedan generar su propia energía y estar interconectados al SEIN? No, hoy para personas naturales no hay un incentivo. Si es que tú quieres plantar tu panel solar en tu casa, probablemente lo que tengas que hacer es obtener los permisos que necesitas para poder generar tu propia energía, pero para que esto pueda darse o esta ventana pueda darse, primero, por ejemplo, tu casa, tu vivienda o donde vayas a instalar tu proyecto, tu mini proyecto de energía renovable, va a tener que estar ubicado fuera de una zona de concesión. Porque si afectas a algún otro generador o algún distribuidor, algún transmisor, lo primero que va a decirte la autoridad es que tienes otra persona de la cual colgarte para que te brinde la energía que tú hoy quieres generar. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de la electrificación rural, ¿no? Que justo creo que es un punto que no quisimos entrar porque sigue todavía en debate, pero la electrificación rural debería fomentar el tema de energías renovables porque justamente estos sistemas aislados o estas poblaciones son las que hoy no tienen acceso a energía continua, ¿no? Y hoy la falta de regulación es la que no permite, por ejemplo, que estas personas individuales puedan tener sus propias fuentes de energía renovable, ¿no? Entonces, hoy no hay una regulación clara, no hay un incentivo, no hay una política que permita al individuo como persona natural generar esta fuente de energía limpia para su consumo propio. Bien, muchas gracias por la respuesta. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Nuevamente agradecerle a las docentes por la exposición de hoy y a todos los participantes por su asistencia. Esperamos contar con su futura participación en próximos eventos y en programas de capacitación del instituto. Y les comentamos que esta conferencia tiene una certificación que la van a poder solicitar directamente desde la página. Les voy a dejar el link por el chat de la sala en caso deseen optar por la misma. Bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias nuevamente a las docentes Sandra Locke y Adriana Bendezú por la exposición de hoy.
Muchas gracias a todos por su asistencia, ha sido un gusto Gracias a tenerlos hoy. todos. Nos quedamos hasta el final. No, si desean ya, yo tengo que esperar a que todos se desconecten para asegurarme de que hayan podido copiar el link, Ah, ya, no te pero ya preocupes, pueden retirarse. te Normal. acompañamos, te acompañamos. Gracias. Creo que algunos han quedado conectados. Sí. Natalie Málaga, sal de la sala. Muchas gracias por el espacio, ha sido muy entretenida la presentación. Muchas Las gracias. preguntas también, ¿ah? Las preguntas han Igualmente. sido bien De hecho, no generales. es mi rubro, pero bastante interesante toda la explicación. Sí, es un tema bien bonito, la verdad. Es bien Sí, interesante. hay mucho para hablar, así que se queda corto en realidad. Ya Sí, lo sí. vi, sí. Listo, solo quedan 2 personas y ya voy a poder cerrar la... Ya, listo, Ya, entonces perfecto. nos desconectamos. Gracias, Valeria. Muchas gracias a Gracias, ustedes Valeria. también nuevamente. Cuídate. Hasta Chao. luego, chao.